chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Yergamekinox. ¿Qué misión? Eso no. El día de hoy les traigo este tutorial de KineMaster de cómo agregar efectos de sonido a los videos a petición de un youtuber que me dejó un comentario en mi, ¿cómo se llama? En mi último video de cómo poner esos sonidos. Pues bueno, me pidió que hiciera un tutorial y ahorita lo estoy haciendo. Así que pues vamos a comenzar. Tendríamos primero que agregar el video, obviamente. Lo agregamos, por ejemplo yo tengo aquí un video de prueba, vamos a agregarlo. Y como ven, está iniciando, ¿no? Normal, corriente, un video normal. Ahora, para agregar los efectos, tendríamos que irnos a ¿cómo se llama? Agregar la música y al ¿cómo se llama? Efecto de sonido, que tiene que estar en MP3 para que se pueda reproducir. Así que, por ejemplo, lo vamos a agregar. Y como ven, aquí ya está el efecto. Puedes subirle o bajar el volumen a tu gusto, así que pues vamos a subirlo para que se oiga. Y tendríamos que, pues, por ejemplo, calcular dónde, en este caso, si lo quieres poner cuando mueres, tenemos que calcular por dónde morimos. Por ejemplo, vamos a ponerlo por acá, por aquí, así. Y por ejemplo, está corriendo, ¿no? Y como ven, oigan. Como ven, me dejen subir el volumen. Eso sí, un file no le sube el volumen. Vamos a moverlo, como ven, así. Vamos a dejarlo ahí. Ok, ahí no quedó. Tendríamos que moverlo un poquito más. Y tendría, más que nada sería calcular el momento. Ahí está, como ven ya ha quedado el efecto. Y por ejemplo, si lo quieren volver a agregar, tendríamos que volver a hacer lo mismo. Tendríamos que buscar el efecto y lo vamos a agregar. Podremos subirle, bajar el volumen a su gusto. Por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí, ¿sí? Y como ven, tendríamos más o menos que calcularlo. Por ejemplo, ahora vamos a ponerlo. Como ven, ahí quedó. Y por ejemplo, si quieren agregar música de fondo, pero que no intervenga con estos, tendríamos que ponerlo hasta el principio de todo el video. Agregar la música, por ejemplo, yo voy a poner, ¿qué será? Esta, ¿no? Como ven, esta va a sonar muy fuerte, entonces, por ejemplo, miren. Suena bastante fuertecito. Para, si no quieren que, ¿cómo se llama? Que los sonidos la música intervenga cuando estés hablando. Por ejemplo, si no quieres que se oiga muy, ¿cómo les digo? Muy fuerte la música y quieres que se oiga tu voz, pues puedes bajar el volumen, por ejemplo, así, al 10%, ¿no? Ahora vamos a ponerlo. Y como ven, ya no interviene mucho. Y el efecto se oye bien. Entonces, pues básicamente nada más sería eso. No es muy difícil, pero sí es un poquito tardado, pero no es muy difícil. Y pues bueno, lo único que tendrías que hacer cuando termines de eso sería exportarlo, de leerse aquí en exportar. Y pues bueno. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y espero que te sirva mi tutorial, bro. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Un abrazo y hasta la siguiente.